vamos a trabajar este personaje en 3D Max, un personaje Chapulín Colorado. Vamos a trabajar aquí en 3D Max. Lo primero es trabajar la referencia. La referencia vamos a trabajarla en la vista front. Les recomiendo que trabajen la referencia en la vista front para lograr una mejor disposición de la referencia. Aquí, por ejemplo, vamos a trabajar en esta línea, a partir de esta línea, y vamos a colocar un plano. Vamos a trabajar un plano aquí, más o menos por aquí. Vean, puedo moverme con la mano aquí para ubicar la referencia. Puedo manejar un poco los parámetros si quiero. Aumentar un poco más la longitud o la altura del plano, puedo realizarlo, y luego W para moverlo un poquito hacia arriba y mantenerlo en la línea del piso, que es la línea en la vista front, esta línea más oscura. Tenemos una rejilla de líneas blancas y una rejilla de líneas oscuras. Listo, entonces vamos a trabajar con esa referencia. Y vamos a colocarle los materiales, el material que vamos a colocar. Vamos a abrir materiales con M desde el teclado y vamos a colocarle este material que ya lo tengo preparado. Miren, aquí tenemos en mi aquí vamos a ver 3D Max, y aquí vamos a tener la referencia. Aquí está. Esta es la frontal y la tenemos, la arrastramos y la colocamos. Muy bien, ya tenemos colocada la primera referencia. Ahorita no voy a trabajar con todas las vistas. Ahora ya puedo trabajar con una sola vista, que es la de perspectiva, al W para trabajar con una sola vista. Entonces vamos a hacerla más pequeña y vamos a moverla a la vista front. Ahí está. Y moverla para que ustedes puedan observar un poquito más abajo con la manito. Listo. Entonces ahora esta misma vista voy a trabajar con W, con la herramienta de selección, y para duplicar este plano se tiene que presionar Shift y arrastrar hacia un costado. Es simple. Ya para duplicar es simple. Y aquí me va a decir que si quiero hacerlo como copia, como instancia o como referencia. Yo lo voy a dejar como copia para que cada una funcione de manera independiente. Si es en instancia, cuando yo cambie la original, va a cambiar también la copia. Entonces aquí lo voy a poner como copia simplemente. Y voy a trabajar con otro material para colocarle la otra fotografía. BigMaCloud, aquí Basic Parameters, Base Color and Reflection y BigMaCloud. Y busco la otra referencia, que es aquí tengo el personaje. A ver, déjenme ver dónde está. A ver, por aquí debe estar. Vamos a ver. Tiene que estar aquí. Aquí está. Listo, el de perfil. Aquí está, de perfil. Y ahora arrastro y coloco la figura. Listo, ya está. Entonces ahora lo que debo hacer es hacerlo girar para que me muestre el lado lateral de esta figura. No esté de forma frontal, sino que quiero que esté de forma perpendicular a esta figura. Voy a colocarle un imán de
con anti-click voy a activar este imán del ángulo. Aquí le voy a poner 90 para que me permita girar de un solo golpe 90 grados. Luego voy a la herramienta de rotación, que es con la letra E, y voy a girarlo desde el eje y este es el eje Y, este es el eje X y este es el eje Z. Entonces vamos a girarlo desde acá 90 grados, a ver, 90 grados, exacto, ahí está, listo. Entonces ahora lo voy a mover W y voy a moverlo hasta la mitad. Miren, ahí está. Si quiero cerciorarme que es la mitad, aquí debería tener 0, anticlick 0. Aquí ya tiene 0, anticlick 0. Por ejemplo, aquí anticlick para que quede en 0, 0 y queda la mitad. Aunque no siempre va a coincidir, recuerden, aquí debo, por la fotografía, por ejemplo, aquí voy a dejarlo así, ¿sí? No hay problema con eso. Miren, porque me permite ver a partir de la foto. Sí, aunque debería estar a la mitad. Sí, vamos a colocarlo a la mitad para que sea correcto. Aquí esta fotografía la voy a colocar aquí más o menos a la mitad del cuerpo. Ahí, ya, listo. Ya luego puedo moverlo un poco. Ya ahí está, miren. Pero ahora le voy a dar propiedades a estos planos de referencia. Por ejemplo, vamos a dar un anti-click. Vamos a dar Object Properties, propiedades del objeto. Y a estas propiedades del objeto le voy a quitar el Show Frozen in Gray para que la parte posterior no la trabaje como grises, sino como fotografía. Y aquí le voy a dar Backface Cool, que me va a hacer que cuando esté en una carilla, o sea en la parte frontal, no se vea la parte lateral. Ya van a ver qué sucede. Y aquí lo voy a frisear o lo voy a congelar. Listo, ok. Miren, en este caso, cuando yo voy a trabajar en la parte frontal, va a desaparecer la parte lateral. Y voy a hacer lo mismo que con la parte frontal para que desaparezca cuando yo trabaje en la parte lateral. Entonces, esa es la idea. Voy a seleccionar la otra y voy a establecer Object Properties. Le quitamos el Show Frozen in Gray, Backface Cool, y le voy a colocar el Freeze. Listo, ahí está. Y cuando yo vaya acá, ya va a desaparecer la figura. Y ahí ya vamos a poder comenzar a trabajar nuestra figura. Vamos a empezar ahora el modelado. Ya empezamos el modelado. Vamos a dar el modelado. Vamos a trabajar el modelado. Ahora, lo que vamos a comenzar con un box, ya, con una caja. Para trabajar la caja, entonces yo voy a comenzar aquí y voy a siempre en la grilla. A partir de la grilla, no por acá, no por acá, ni arriba, sino en la grilla voy a construir mi box. Aquí, miren, voy a trabajar aquí con esta caja y voy a comenzar a trabajar aquí, ¿ya? Y voy a ver las medidas, a ver. Miren, la profundidad está demasiado ancha y aquí también, pero aquí lo vamos a poder manejar desde aquí. Vamos a colocarle 4 segmentos, 1, 2, 3, 4. Vamos a trabajar con 4 segmentos, no más, aunque en algunos casos podemos darle más. ¿Cómo se ven los segmentos? Aquí todavía no se ven los segmentos. Lo que vamos a hacer, ya vamos a dejar de lado los materiales y vamos a trabajar para observar los segmentos. Aquí vamos a default shading
o sombras por defecto, y aquí vamos a activar el Edge Face, y aquí nos va a dar la posibilidad de observar los segmentos. Ahora vamos a desarrollar las medidas. Vamos a ver, aquí vamos a trabajar, creo que este es el ancho, sí, el ancho, miren, más o menos debe estar ahí en 23, más o menos. Ahí. Y ahora la altura, sí quiero que esté en esa altura, está bastante bien, creo que un poquito menos, ahí, un poquito menos, pero porque quiero trabajar hasta la pelvis. Ahí está, hasta la parte, la zona pélvica, ya, desde el hombro hasta la zona pélvica. Luego ahora la profundidad, vamos a ver, la profundidad no está adecuada, entonces vamos a cambiarle la profundidad para que sea menos. Ahí más o menos debe ser en 18 porque el personaje es bastante angosto, angosto, sí, y listo, ya estaría. Un poquito menos todavía podríamos colocarle. Ahí, listo, ahí está, ya. Entonces ahí ya lo tenemos la estructura base de nuestro trabajo. Entonces lo que vamos a hacer es, luego de hacer esto, vamos a colocarle, vamos a trabajar la cabeza también de una vez, ya, de una vez, la cabeza y el cuello también le vamos a trabajar. Ahora vamos a trabajar la cabeza, aquí lo vamos a bajar un poquito, ahí está, listo, ahí está, un poquito ahí, ya, listo. Ahora vamos a trabajar la cabeza de una vez. ¿Por qué? Porque lo vamos a conectar, este box lo vamos a conectar a la cabeza también. Entonces vamos aquí a trabajar de una vez, a colocarle el Edit Poly para poderlo modificar luego. El Edit Poly, listo, en Edit Poly. Ahora vamos a trabajar la cabeza. La cabeza lo vamos a hacer con hemos utilizado un Standard Primitive. Ahora vamos a utilizar un Extended Primitive, que es el Chamfer Box. Vamos a utilizar este Chamfer Box para este personaje. Vamos a hacerlo más alto aquí y que llegue más o menos así. Luego lo vamos a poder cambiar. Listo, ahí está. Ahí, miren, vamos a darle un redondeo, un fillet. Aquí cuando veamos esto vamos a trabajar luego los parámetros. Ya tenemos la figura, miren, aquí está, y aquí tenemos la altura, el ancho, la profundidad y el fillet. El fillet es lo que denominaríamos el redondeado de esta figura, ¿ya? Redondeado de esta figura. Aquí le puedo dar un poquito más de altura, no, esta es profundidad, perdón, esta es la altura, ya, un poquito más de altura. Vamos a verlo directamente en la figura, perdón, vamos a colocarlo primero, vamos a colocarlo aquí, más o menos sería, a ver, vamos a darle la vuelta, ahí está, muy la profundidad, demasiado profundidad y demasiado ancho. También de altura está correcto, parece estar correcto, sí, parece estar correcto. Entonces vamos a darle un poquito más de vamos a darle los parámetros correctos para esta figura. Ahora miren, vamos a ver cómo hacemos. Aquí vamos a trabajarlo, vamos a trabajarle un poco más, a ver cómo hacemos. A ver, aquí seleccionamos y vamos a darle los parámetros. A ver, sigamos dándole los parámetros adecuados. A ver, de altura está bien, yo creo, sí,
Que miren, ahí está la cabeza, ahí está, listo. Un poquito menos podríamos darle de altura. Ya, vamos a darle un poquito menos. Ahí creo, ahí está bien. Sí, ahí está bien. Un poquito menos de ancho. Ya, a ver, vamos a ver. Ahí está, un poquito menos todavía de anchura. Y vamos a darle así, ya listo. Lo movemos un poquito. Ya ahí vamos a ver. Y ahí vamos a trabajar la profundidad. Ahora en la profundidad hay que darle menos de profundidad. Ahí más o menos, a ver. Sí, un poquito menos. Vamos a darle un poquito menos. Ya ahí está, porque la nariz, sí, ahí luego le hacemos la nariz. Ya está. Muy bien, ahora acerquémonos para ver si está a la mitad que la figura. Vamos a acercarnos y vamos a ver si está a la mitad. Aquí nos faltaría darle los segmentos. Vamos a darle 4 también. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Listo. Le damos 4 segmentos. Ahí está, muy bien. Ahora vamos a ver aquí. Vamos a ponerlo a la mitad. Ya ahí está. Muy bien, ahí está. Listo. Ahí está. Listo. Ya. Ahí ya lo tenemos ya. Listo. Ya está. Ahora vamos a levantarlo un poquito para que podamos observar, podemos unirlos. Para unirlos también debe tener el Edit Poly. El Edit Poly nos va a permitir modificar este objeto. Ya, muy bien, miren. Aquí nos va a posibilitar modificar los vértices, los lados, los bordes, cuando en el caso de que haya un espacio vacío, que ya vamos a ver, los polígonos, cada uno de los polígonos, los sectores. Por ejemplo, aquí miren, aquí yo selecciono polígono y aquí me voy a seleccionar. Si selecciono vértices, aquí voy a tener todos los vértices posibles de modificar. Los edge es las líneas y los bordes siempre y cuando haya un vacío, un espacio vacío, ¿ya? Vamos a ver luego, vamos a usar esta parte. Ahorita vamos a usar esa parte de los bordes. Miren, aquí vamos a ver, vamos a hacerle un agujero aquí en esta parte. Miren, vamos a hacerle un agujero a esta zona. Son 2, 4. Aquí vamos a trabajar estos dos, ya. Estos dos vamos a modificar vamos a modificar primero el box. Aquí, desde este cuadro, que también lo pueden encontrar aquí en esta zona. Pueden trabajar el box. Voy a trabajar el box. Edit, voy a trabajar el polígono, y aquí voy a trabajar estos dos polígonos, con Shift. Ya, ahí está. Este otro polígono también voy a trabajar con estos 4 polígonos, ya, con 4 polígonos. Ya, ahí está, miren, ya está, tenemos los 4 polígonos. Y luego ahora vamos a trabajar, vamos a quitar esta zona con suprimir. Suprimimos y vamos a tener una zona hueca. Aquí vamos a trabajar con borders.
Miren, aquí vamos a trabajar con bordes. Siempre y cuando haya una zona hueca, ahí se puede trabajar con bordes, ¿ya? Entonces vamos como acá nos va a hacer para conectar, va a ser más pequeño la zona del cuello, entonces vamos a utilizar escala para hacerlo más pequeño este hueco, este orificio, desde el eje X y desde el eje Y, ¿ya? Vamos a hacerlo más pequeño desde el eje X y desde el eje Y, vamos a hacerlo más pequeño. Miren, en este caso voy a ejecutar desde el eje X y desde el eje Y, aquí vamos a ver, eje X, eje Y, ahí más o menos, más un poquito más pequeño, que sea más o menos cuadrado aquí, ya, que siga la mitad, sigue estando en el medio. Ahora voy a trabajar con los vértices porque quiero que esta zona sea redondeada. O sea, para redondear, aquí estamos utilizando polígonos, recuerden. Luego vamos a trabajarlo un poco más redondeado el objeto. Pero para que sea una zona más o menos redondeada, lo que tenemos que hacer es un polígono más estilo pentágono, estilo octógono en este caso, que lo podamos abrir un poco, en este caso desde los ejes X, aquí por ejemplo Y, ya sea el caso de esta zona, y aquí vamos a voltearlo para ver desde este lado aquí, desde el eje X, y lo trabajamos de esa manera. Miren, ahí está, ya listo, y ya lo tenemos, ya miren, ya está más o menos redondeado el trabajo. Pues ahí podemos redondearlo un poquito más, y ahí está, listo. Entonces ahí está. Ahora vamos a ver el otro. Para poder conectar un objeto con otro, vamos a tener que también abrir el otro objeto. Entonces vamos a ir a ver, vamos a hacerlo más pequeño y vamos a trabajar el chamfer. Voy a ocultar un ratito el box, desde aquí lo oculto y voy a trabajar solamente con el chamfer. El chamfer voy a tener que coger la parte de los polígonos, los 4 polígonos que también cogí del otro, la parte media. Esta es la parte media, miren, esta sería la parte media, esa sería la parte media, miren, ahí está. Ya, entonces ahora voy a suprimir y abrir esta zona. Aquí lo que tendría que hacer es un poco hacerlo un poco más cuadrado. Recuerden, voy a utilizar border para escalarlo, pero solamente de la zona que está un poco más alargada. Desde esa zona voy a trabajar escala R desde el teclado y voy a trabajarlo desde el eje Y para que sea más cuadrada la zona, ¿ya? Y ahora voy a darle también el redondeado con vértices. Voy a trabajarlo pero con W, voy a mover solamente como hice en el anterior, en la caja. Voy a trabajar ahí, voy a moverlo un poquito así para observar, para que puedan observar. Voy a moverlo un poco, a ver, ahí ya. Entonces este sería desde el eje Y, desde el eje X, entonces W, aquí lo muevo desde el eje X, aquí también desde el eje y aquí desde el eje X también, para que dé una idea de forma redondeada. Y ahora ya tenemos las dos formas redondeadas, a ver, ya más o menos redondeadas. Ahora ya tenemos los dos objetos, vamos a ver si más o menos coinciden. Si está casi cercano, y ahora vamos a conectarlos.
conectamos desde el box. Ya, vamos a conectarlo desde el box. Ya, este objeto vamos a conectarlo, voy a seleccionar aquí y vamos a ir a los objetos, a crear un objeto, un nuevo objeto, Compute Object, un objeto Compute Object que va a conectar uno con otro, ya como hicimos en alguna sesión anterior. Y voy a conectar este objeto, voy a darle clic a Connect y luego voy a dar un clic en Pick Operand. Aquí el operando es el box y el Pick Operand, o sea al que voy a añadir, al que voy a conectar, es este. Ahora cuando me acerco el mouse hacia el chamfer, se me va a poner una línea amarilla y ahí me dice que ya puedo dar un clic para conectar esta geometría. Miren cómo sale ya la geometría del cuello. Miren, ahí está. Si le damos así, miren, ya está, listo, ya está, muy bien, ya está conectado. Está conectado el objeto, muy bien, ya está conectado. Ya hemos conectado cabeza y cuerpo, cabeza y cuerpo, listo, ya están conectados. Ya, aquí el cuello está muy largo, entonces lo que hacemos es simplemente vamos a ver, aquí está en Connect. Vamos a este nuevo objeto vamos a convertirlo a editable poly para poderlo editar, porque ya es un objeto nuevo, recuerden. Y ahora vamos a este objeto voy a trabajarlo con vértices. Vamos a trabajarlo, voy a seleccionar los vértices de la cabeza, o si quieren ustedes más fácil sería conectar con polígonos. Voy a trabajar con polígonos, sí, más fácil, es relativamente más fácil, porque aquí me faltarían algunos polígonos por añadir. Miren, entonces con control yo voy a ir añadiendo los polígonos de la cabeza que me faltan por añadir aquí. En cambio con los vértices hubiese sido un poco más complicado, porque tendría que haber añadido muchos más vértices. Con polígonos no tengo ese problema, porque solamente con añadir 6 o 7 polígonos ya tengo la cabeza seleccionada. Acá miren, acá me faltó, aquí tienen que cerciorarse. Miren, aquí vamos a seleccionar con control. También estos polígonos no los seleccioné bien, voy a acercarme un poco más para seleccionar. Con la manito voy a moverme un poco para seleccionar acá W. Listo, ahí voy a trabajar esto. Me faltó un poco esta geometría, añadirla. Quizá debí hacerlo con menos ampliación y ver toda la estructura. Faltó seleccionar esta parte, pero eso se arregla de esta manera. Simplemente vemos que ya está completa, y lo único que vamos a hacer es un poco, para hacerlo un poco más pequeño el cuello, vamos a sin tocar nada del teclado, voy a bajarle un poco la cabeza para que aplaste el cuello, aplaste la zona del cuello. El personaje tiene un cuello más pequeño, no es tan grande. Es tan grande, si queremos luego lo vamos a ampliar, pero luego cuando trabajemos un poco los hombros y el cuerpo, ya vamos a estructurar mejor eso. Ya, lo que ya está trabajado acá, ya está, miren, ya tenemos la cabeza y el cuerpo en su estructura base. Ahora lo que vamos a hacer es
no vamos a trabajar con toda la estructura, sino con la mitad de la estructura, porque luego le vamos a aplicar un modificador que es el Symmetric, para que, como este personaje es simétrico, entonces vamos a trabajar una sola parte, un solo brazo, una sola mano, una sola pierna, un solo pie y una sola parte de la cara, y el resto lo va a añadir con el modificador Symmetric. Lo que vamos a hacer es quitarle la estructura de la mitad. Vamos a seleccionar los vértices correspondientes. Vamos a ver si hemos cogido los vértices adecuados. A ver, vamos a ver aquí, a ver, no, aquí estos no, esperen. Tenemos que coger estos vértices, no los vértices de la mitad. Hay que tener cuidado con esto. Listo, ahí está, creo, sí. Vamos a ver, si no ya lo modificamos luego. Aquí ya lo tenemos, miren, casi cercano, sí, ahí está. Ahí está, vamos a ver. Ahora suprimimos estos vértices, lo vamos a suprimir y vamos a ver si hemos trabajado la mitad de la estructura. A ver si por aquí se nos queda algo. A ver, vamos, verificamos y está correcto. Miren, está correcto, es la mitad de la estructura. Es la mitad de la estructura. Muy bien, ahí está, ya estamos, ya tenemos la mitad de la estructura. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar con esta mitad de estructura y al aplicarle el Symmetric vamos a completarlo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, miren, aquí yo voy a trabajar por ejemplo el cuerpo. Vamos a trabajar el cuerpo. El cuerpo por lo general va a tener la siguiente estructura. Vamos a modificar los hombros. Vamos a modificar los hombros. Vamos a colocar aquí W, vamos a ver. Y vamos a coger, vamos a seleccionar, pero no con esta forma rectangular, sino, o cuadrada, sino con este lazo, para poder coger exactamente los vértices que necesitamos. Siempre vamos a verificar si los vértices que hemos cogido están correctos. Por ejemplo, aquí me falta dos vértices para modificar, y los con control los selecciono. Entonces voy a bajar un poco esta estructura, el hombro baja un poco, aunque aquí en esta figura no está de esa manera, pero por lo general el hombro va a bajar un poco. Y luego vamos aquí a esta otra estructura, que es la parte de la axila. Aquí la parte de la axila, esta zona de la estructura, verificamos que estén todos, y aquí se ha añadido uno, miren, que no queremos. Con Alt quitamos ese que se ha añadido y que no queremos que modificarlo. Entonces con Alt deseleccionamos y con Control seleccionamos, adicionamos a la selección. Listo. Y vamos aquí, le modificamos un poco. Miren, vamos a modificarle aquí la estructura. Aquí le hacemos otra también para la cintura. Verificamos esté correcto, este está correcto. Ahora vamos a modificarle la cintura aquí. Muy bien, ahora le vamos a trabajar la cadera, esta parte de la cadera, y vamos a trabajar aquí. Miren, verificamos que no haya ningún otro punto o vértice que podamos
coger o tomar. Aquí miren, ya estamos, ahí está la cintura, y ahí podemos coger la pelvis, la parte de la pelvis, la zona pélvica. Aquí lo que vamos a hacer es levantar un poco la zona pélvica, verificamos que estén correctos los vértices, vamos a sacar un poco la zona pélvica y vamos a levantarla, así, exactamente, miren, ahí, esa es la zona pélvica del personaje. Y ahora vamos a ver la estructura de esta estructura. Debe estar más cerca de la mitad. La estructura de la entrepierna debe estar más cerca de la mitad, no puede estar tan alejada. Ya, entonces vamos a acercarlo un poco más, ahí, porque es la mitad, recuerden, miren, ahí está, listo, ahí está, listo. Ahí ya tenemos la estructura básica de frontal, pero tenemos el problema de que debemos también hacerle la estructura de la parte del pecho. Por ejemplo, la parte del pecho también, esta zona, estos puntos deben estar un poco más abajo y más salidos, un poquito más salidos, ¿ya? Para que se note que es el pecho, ¿ya? Ahí está. Y acá en la espalda también hacemos lo mismo, seleccionamos los puntos, tener cuidado de no seleccionar otros puntos. Miren, ahí está, tenemos cuidado, y vamos a arrastrar hacia abajo la estructura, y sí, un poquito, ya ahí no vamos a sacarla, sino meterla un poquito. Aquí vamos a la espalda un poco se hace más angosta, se hace un poquito más hacia adentro, un poquito nada más, poco nada más. Luego la parte media también se va haciendo un poco más angosta, un poquito, levemente. Y acá también le vamos a hacer un poco la parte de la panza, aunque aquí debimos sacar esta parte del pecho, ¿sí? Esta parte del pecho la sacamos un poco, ya está, sí, la sacamos, sí, ahí está, y ya está. Esta parte de la panza sí queda así, ahí está, porque hemos sacado el pecho ya. Entonces ahora la parte de la pelvis es así, debe estar hacia adentro, debe estar metida un poco, ¿ya? Entonces vamos a seleccionar esta estructura de aquí, ¿ya? Esta estructura que tiene aquí, estos puntos de la pelvis, con cuidado de no coger otra zona. Vamos a meterlo un poco, ¿ya? Meterlo un poco. Y aquí también sucede esto. Aquí sucede que la parte de la zona del glúteo debemos un poco hacerla que sobresalga. Aquí podemos añadirle una estructura más, porque aquí nos faltaría una. ¿Cómo se hace para añadir una estructura más? Vamos a aprender eso. Miren, por ejemplo, aquí necesitamos una línea más de estructura para trabajar esta zona. Para trabajar esta zona necesitamos una línea más de estructura. Entonces vamos a añadirle una línea más de estructura. Aunque primero vamos a meter esta parte un poco también para trabajar esta zona, ya listo, para no olvidarnos, ya listo. Entonces, para añadir una estructura más, lo que yo hago es, en este caso hay muchas formas, yo lo que hago, la forma más simple, selecciono una línea y luego con ring
voy a seleccionar varias líneas, todas las líneas que están alrededor de esta estructura. Miren, con ring, todas las líneas que están alrededor de esta estructura se van a seleccionar. Lo que voy a hacer es conectar estas líneas con otra línea más, que es la que quiero que aparezca. Entonces voy a connect, aquí voy a buscar connect, vamos a ver, por aquí split, no, acá debe estar más arriba. Face, a ver, look, a ver, aquí debe estar selection, split, connect, aquí está, listo. Entonces puedo añadirle una o varias. Por ejemplo, si quiero añadir varias, utilizo el setting. Si quiero añadirle aquí, por ejemplo, dos, pero solamente quiero una. Pero si quisiera añadir dos, por ejemplo, aquí le digo que añada dos y le doy un clic en el visto bueno. Listo, y me ha añadido dos nuevas líneas de conexión. Entonces lo que necesito es ahora trabajar con estas líneas de conexión, por ejemplo con vértices. Quiero trabajar, por ejemplo, esta zona, estas zonas aquí, y voy a sacar un poquito la parte del glúteo para que se note un poco más natural. Ya, entonces ahí ya tenemos esa parte. Listo. Ahora también tenemos el problema de que ya hicimos la parte frontal y la parte posterior, pero la parte lateral no está redondeada. Miren, si ustedes se dan cuenta, esa zona no está redondeada. Lo que necesitamos es redondear esa zona. Entonces lo que hacemos es trabajar un poco estos puntos, trabajarle, por ejemplo, aquí este punto, seleccionamos con control este punto, este punto, este punto y este punto. Y ahora voy a sacarlo un poquito para que se redondee un poquito más, quiero, y luego ahí está. Y luego esta estructura la voy a un poquito más, ¿sí? Voy a sacarlo un poquito más. Ya. Pero ahí se va a notar un poco triangular, pero lo que voy a hacer es también sacar las otras, pero menos. Este punto, este punto y este punto y este punto, y voy a coger estos puntos de los costados, también voy a cogerlos también para sacarlos un poco menos que el anterior, para que se note esa curva, un poquito menos, nada más, un poquito menos, ya, que sea redondeado. Ahí está, listo. Y ahora miren, ahí con este ejemplo yo voy a hacer que me complete con el symmetric, para que vean que todo lo que se ha hecho aquí se va a realizar también en la otra parte. Ya, aquí miren, ahí está. Ya, muy bien, vamos a aplicarle un symmetric. El symmetric lo que va a hacer es completar la otra parte. Miren, vamos a completar symmetric, vamos a ver symmetric, ahí está. Pero lo que sucede, miren, es que lo ha cogido en el eje Y. Entonces vamos a cambiarle esa opción. Miren, el eje Z, perdón, el eje Z. Entonces no está bien que esté en el eje Z, sino que esté en el eje X, que es donde debería estar. Pero aún no aparece tampoco. Miren, se ha comprimido, incluso ha desaparecido la otra parte. Pero lo que sucede es que debemos modificar el espejo, el mirror. El mirror está dentro de Symmetric. Aquí le damos un clic y buscamos mirror. Aquí lo que vamos a tener que hacer, ya seleccionado el mirror,
es moverlo un poco hacia la izquierda y nos va a aparecer la otra estructura. Miren, ahí está. Nos acercamos para ver si estamos correctos y vamos a ver. Miren, ahí está, listo. Ahí está. Miren, ya está la estructura completa. Y lo que hicimos en esa parte se va a repetir acá y se va a seguir repitiendo en las partes que trabajemos en el otro lado. ¿Ya? Entonces, aquí lo que podemos hacer ya es ir estructurando la pierna, por ejemplo, la parte de pierna, la parte de los brazos. Podemos hacerlo, podemos seguir sacando estructuras de esta zona, o podemos añadirle como un Component Object. También podemos hacerlo de las dos maneras. Recuerden, en este caso, miren, incluso les voy a mostrar que podemos ya esta estructura redondearlo con un modificador, que es el Turbo Smooth. Ya, aquí vamos a colocarle el Turbo Smooth. Por aquí el Turbo Smooth es el modificador que nos va a permitir redondear. Miren cómo ya redondeó todo. Miren la estructura. Ya, muy bien. Miren, ya redondeó la estructura. Ya no está toda cuadrada, sino redondeada. Miren, ya está. Y ahí podemos irle modificando si queremos darle más redondez al trabajo. Podemos irle dando mayor redondez a nuestro trabajo. Aquí, por ejemplo, aquí voy a irle dando redondeado. Por ejemplo, si quiero redondear esta parte, redondear, por ejemplo, esta estructura, por ejemplo, de aquí, por ejemplo, redondear un poquito, redondearlo un poquito. Por ejemplo, esta parte la redondeo y ahí, listo, ahí, ya, listo. Miren, ahí vamos a completar y luego vamos a trabajar el redondeo y ahí está. Miren, ahí está, ya se redondeó un poco mejor. Ya, ahí está, muy bien. Ahora seguimos con el trabajo. Una forma de trabajar podría ser para, por ejemplo, trabajar la pierna. Una forma podría ser trabajar solamente trabajando con polígonos. Aquí miren, puedo seleccionar esta parte y suprimirla. Luego le voy a colocar, voy a trabajar con border, y lo que yo haría en este caso es cubrir esa zona con un solo polígono, para no trabajar con todos estos polígonos que hemos estado trabajando, sino con un solo polígono. Y ahora ya comenzaría a trabajar con ese solo polígono y luego seleccionaría el polígono y le daría un inset, que es una forma más simplificada de trabajar aquí, una nueva forma. Aquí miren, aquí vamos a verlo y aquí vamos a trabajar. Podríamos ir sacando estructuras de esta zona y trabajarlas de forma redondeada o incorporarle una, por ejemplo aquí miren, vamos a hacer, ya, vamos a sacarle la parte del pantalón. Ya, vamos a estructurar con Shift W primero, W, y vamos a sacar una estructura. Vamos a primero a sacarle un poquito la estructura aquí, ¿ya? Ahí. Luego con Shift le sacamos una estructura así, listo, para el pantalón.
aunque no, ahí no sería tan bueno hacerlo así, de esa manera, porque el pantalón no o sea, continúa realmente. Vamos a hacerlo aquí. Esperen un ratito. Vamos a sacarlo así. Sin chip. Sí, sin chip. Ahí podríamos sacar la parte del pantalón. Ahí más o menos. Y a ver, estructurarlo de esta manera. A ver. Vamos a moverlo hacia el costado. Y luego vamos a rotarlo para que dé la estructura más o menos recta de esa zona. Luego W para bajarlo un poquito más y ya tendríamos el pantalón. Ya ahí está, listo. Podría seguir trabajando la estructura de la pierna de esa manera, miren, de esa manera. Pero otra forma de hacerlo es estructurar la pierna aparte y conectarla nuevamente con el Computer Objects. Con el Computer Objects, ya podríamos hacerlo de esa manera. Miren, vamos a hacerlo de esa manera si quieren. A ver, vamos a ver. Ya, regresamos. ¿Ya? Regresamos, dejamos abierta esa estructura, pero dejamos abierta solamente la estructura. ¿Ya? Dejamos abierta, ahí está. Así como está. Ya. ¿Cuántos puntos debe tener esta estructura? A ver, miren, ahí tenemos que ver cuántos puntos deben tener esta estructura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tiene que tener esa estructura. Los puntos que están alrededor de esta abertura. 10 puntos debe tener la estructura. Entonces, lo que yo hago en este caso es crear un cilindro para la pierna, que es otra de las formas de realizarlo. Yo les voy a enseñar esta forma de realizarlo y voy a crear un cilindro aparte. ¿Ya? Vamos a crear un cilindro ya no en Computer Object sino en Standard Primitive, un cilindro. Vamos a trabajar un cilindro aquí. Creo que es la forma más adecuada de trabajar. Vamos a colocarle aquí un cilindro. Vamos a hacerlo más pequeño. Vamos a acercarlo. Vamos a trabajar con las 4 vistas. Aquí tendrían que trabajar con las 4 vistas para trabajar la colocación de la estructura. Miren, aquí voy a colocarlo más o menos aquí. Y de la parte de front debe estar, a ver, ahí, debe estar ahí. Seleccionamos, lo vemos un poco y ahí debe estar. Ya, entonces ahora vamos a trabajar, ya, listo, ahí está. Vamos a trabajar con la perspectiva, ahí ya luego maximizamos perspectiva. Vamos a trabajar el cilindro. Vamos a trabajar el cilindro. Miren, pero acá debemos ver el Jig Face para que nos muestre todos los segmentos. Este cilindro, ¿cuántos segmentos tiene? Vamos a ver. En la abertura tenía 10, recuerden. La abertura anterior tenía 10, entonces aquí tiene 18. No podemos colocarle con 18, sino con 10. Vemos los size que son en este caso los segmentos deben ser 10. Ahora segmentos hacia arriba, sí, 5 podría ser, no hay problema. Podemos poner 6 si queremos, ya. 6, aquí le vamos a colocar 6.
ya, y luego vamos a hacerlo más pequeño. La pierna debe ser un poco más pequeña, más angosta. De altura podemos ponerle un poquito menos, sí, porque vamos ya un poquito menos, sí. Vamos a verlo ahí. Luego se va a añadir, y luego el ancho, el radio un poquito menos, sí, menos, ya, menos, un poco menos, sí, no es tan ancho. Entonces ahí podemos luego controlarlo. Ya ahí está, listo, ya está. Entonces ahora vamos a rotarlo, rotarlo. Entonces vamos a rotarlo un poco, vamos a rotarlo, a ver, vamos a rotarlo aquí, vamos a rotarlo un poco, ahí está, listo, vamos a rotarlo un poco y vamos a colocarlo aquí, listo, ya está, ahora, listo. Ahora lo que vamos a colocarle es un modificador, pero esta vez no un edit poly, sino vamos a trabajar con, luego al final lo vamos a hacer con el edit poly, pero vamos a trabajarle con un FFD. A ver, vamos a ver, por aquí estamos, FFD 4x4x4. Entonces este lo que va a hacer es que vamos a poder modificarlo en 4 segmentos. Miren, aquí se va a trabajar en 4 segmentos, y aquí lo vamos a poder obtener los modificadores. Entonces vamos a poder modificarlo de esta zona. Por ejemplo, aquí vamos a trabajar el control, escalarlo un poquito, porque este es un poco más ancho. Este es un poco más ancho. Vamos a verlo desde este lado, también es un poco más ancho. Desde el eje Y, la estructura es un poco más ancha también. Miren, estructura del muslo. Aquí vamos a trabajarlo un poquito más hacia acá. Sí, ya, ahí está. Listo, entonces vamos a ver ahora. Vamos a ver aquí la parte de la rodilla. Aquí vamos a estos puntos los vamos a utilizar para la rodilla. Vamos a bajarlos un poco más. Y a moverlos hacia el eje X. A ver, hacia el eje Y. También es más moldeable esta zona, este trabajo. Y aquí lo vamos a hacer un poco más angosto, un poquito más angosto. R desde el teclado, un poco más angosto. La parte de la rodilla. Vamos a movernos un poco. Ya aquí, listo, ya está. Un poquito menos todavía. Vamos a moverlo, X, vamos a darle un poco más angosto, está un poco más angosto aquí, y del otro lado, a ver, del otro lado también, Y, desde el eje Y, más angosto. Luego aquí vamos a darle en el eje, ya sí, más angosto todavía, sí, más angosto. Vamos a darle un poquito más de angosto, más angosto también de acá, del otro eje. Perdón, aquí lo moví demasiado. Ahí, listo. Del eje X también un poquito más angosto. Ahora aquí sí está bien esa. Vamos a darle un poquito más de anchura, ahí un poquitito nada más. En este, como son 4, vamos a ver del otro lado. Sí está bien. Ahora nos toca hacerlo más angosto de la parte
del talón o del tobillo. Del tobillo nos toca hacerlo más angosto. Hay que hacerlo muy angosto. En la parte del tobillo nuestra pierna es más angosta. Pues ahí lo vamos a trabajar así. Tratar de que tenga una cierta proporción. Ya está, muy bien. Un poquito menos, ahí ya está, listo. Acá de este lado también un poco menos. Trabajar del eje X un poquito menos. Y aquí lo vamos a hacer ya de una vez. Lo vamos a rotar un poquito esta zona, ya para que se plante el pie, ¿ya? Y ahora acá está bien, sí, hay que rotarla también esta parte hay que rotarla para que coincida con la zona de arriba. Listo, ahí está, ya está. Hay que colocarlo mucho mejor. Ya no vamos a trabajar el cilindro, ya, a ver, W, y vamos a colocarlo un poquito más hacia acá, ¿eh? Está muy alejado. Ahí está, a ver, está. Ahora de este lado creo que está. Vamos a rotarlo un poquito. Ya, vamos a moverlo ahora. Ya está. Ahí está, listo. Ahí está, listo. Ya, luego lo vamos a mejorar, ¿ya? Ahora, para conectarlo debe estar vacío también esta zona. Voy a colapsar estos dos. Voy a colapsarlos para que trabajen como uno solo, ¿ya? Un editable poly. Ahora, este editable poly voy a colocarlo en modo polígono y voy a seleccionar este polígono, lo voy a quitar. Ahora ya con esta estructura ya puedo más o menos trabajar. Si quiero, adapto un poco la estructura del box de arriba y le doy un cierto redondeado a ciertas zonas. Por ejemplo, aquí puedo trabajar con vértices, quitarle el turbo especialmente. Voy a quitarle por ahora el symmetric también, sí, por el momento voy a quitarle el symmetric, sí, para no tener problemas. Ya, luego aquí voy a irle trabajando la estructura. A ver, aquí está un cierto redondeado, aquí debería tener un cierto redondeado también, vértices, para que tenga un cierto redondeado ahí. Ya, y ahí le voy a dar un cierto redondeado para que vaya acorde con la estructura del cilindro. Acá también un poquito más redondeado, solamente para que trabaje un poco mejor con ya ahí, ya listo, ahí está. Sí, ahí está, nada más un pequeño redondeado para que más o menos trabaje la estructura. Podría trabajarle mucho más el redondeado, pero no solamente eso, lo voy a trabajar ahí. Listo, ahí está. Ahora vamos a estructurar. A ver, comenzamos. A ver, vamos a ir a Compuc Objects. Vamos a trabajar con Compuc Objects.
connect y vamos a conectarlo aquí. A ver, estamos con el box. Ahora quiero conectarlo al cilindro que tenemos allá en el otro lado. Pick open, y cuando ya tenga seleccionado el cilindro, lo añado. Miren cómo ya añadió la estructura a esta otra estructura. Miren, ahí está. Muy bien, miren cómo se añadió la estructura. Y lo único que tenemos que hacer es hacerle algunos pequeños detalles. Por ejemplo, moverle un poco esta estructura, seleccionarla, modificador, aquí cambiarle a edit poly, editable poly, para que nos permita cambiarle, y con los vértices vamos a irle cambiando un poco la estructura. Aquí, por ejemplo, para que sea un poco más redondeada, vamos a moverle la estructura hacia adentro para que no sea tan en punta. Ya está, muy bien. Y ahí está, listo. Ahí está, miren cómo está. Ya está. Esta zona quiero que sobresalga un poquito, que no termine de, ahí está, para que sea más redondeada. Ajá, ahí está. Esta zona está un poco, sí, vamos a ver aquí, o sacamos un poco la estructura o metemos un poco esta estructura de aquí. Vamos a meterlo un poquito. Ya, ahí, listo. Para que sea un poco aplastada esa zona. Está. Y esta zona podríamos sacarle un poquito ya. Ahí está, muy bien. Ahí me parece bastante mejor la estructura. Ya. Ahí quizá esta, sacarla un poquito desde el eje Y y moverla hacia el costado inferior. Ahí está. Y aquí también un poquito. Esos pequeños detalles. Ahora ya, muy bien, vamos a colocarle el pie. Ya vamos a colocarle el pie. Entonces aquí vamos a colocarle el pie. Está. Si queremos aquí, por ejemplo, ya hacerle un poco más la estructura de la pierna, por ejemplo, aquí yo podría decir que esta zona es un poquito más ancha. Esta zona es un poquito más ancha. Y a ver, le ampliamos con escala. Y le voy a ampliar un poquito más esta para hacer un poquito más redondeada. Ahí está, muy bien. Y aquí esta zona es un poco más angosta. Esta zona es un poco más angosta. Verificamos que esté en todos los puntos para no cometer un error. Y aquí desde el eje X vamos a hacerlo un poquito más angosta, la rodilla, la parte de la rodilla, y ahí está. Ahora la parte de abajo si es un poco más angosta, W, y sí, escala, R desde el teclado, y la trabajamos un poquito más angosta aquí. Listo, ya está, muy bien, ahí me gusta. Ahora vamos a trabajar la parte del pie, entonces vamos a trabajar el pie. Ahora, para trabajar el pie, lo que tenemos que hacer es un poco W. Vamos a trabajar, seleccionar polígonos. Por ejemplo, en este caso vamos a seleccionar este polígono para trabajar la parte de abajo de la planta del pie. Vamos a estructurar una, sacar una con Shift, sacar otra estructura. Listo, ahí está, ya está. Ahora en la parte posterior, aquí lo que sí debemos un poquito moverla, moverle un poquito estas dos estructuras
la primera estructura debemos moverla un poquito hacia adelante, un poquito, para que, y acá también moverla hacia el costado, ahí, para que siga la dirección de la pierna, levemente, ya. Y ahí ahora vamos a sacar la otra nueva estructura y también vamos a moverla levemente. Ahí está. Y ahora vamos a ejecutar el pie. Ahora vamos a ir hacia atrás un poquito, levemente. Ya, ahí está bien, ya listo. Ahí está. Ahora vamos desde la parte posterior, vamos a sacar el talón. Seleccionamos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la parte posterior, aquí. Vamos a ver, a ver, no, saco nada más la parte del talón. Sí, voy a sacar un poquito la parte del talón, esta parte de acá, estos 4 nada más, estas 4 zonas. Voy a sacarlo un poquito, solamente moverlo sin shift, mover solamente. Ahí está, talón. Ahora sí, del lado delantero, sí voy a coger esta estructura, 1, 2, 3, 4, ahí sí voy a sacar un poco más, 5, 6, 7, 8, toda esta estructura, toda esta estructura voy a coger. Cuidado con, aquí he cogido otro, pero para no coger esa estructura, verifico, a ver, quité esa parte, pero ya vamos a coger esta, y esta, listo. Esta estructura está, sí, esa es la parte delantera. Y ahora voy a sacarla con shift. Vamos a sacar esa estructura. Ahí está, ¿ya? Ahí está. Vemos hacia el costado y hacemos un poquito más ancha esa zona. Pues con escala la hacemos más ancha, porque la parte del pie es un poco más ancha. Es un poco más ancha siempre. Entonces la parte del pie la vamos a hacer un poco más ancha. Ahí está. Muy bien, así. Y ahora la parte de es más angosta, ¿cierto? Pero si lo muevo así va a quedar un poco, si lo muevo con escala lo voy a mover también la parte de abajo, entonces no. Vamos a coger los vértices, vamos a ver, W, voy a coger solamente estos vértices y voy a moverlos hacia abajo, ahí, para que se mantengan así, y los voy a mover hacia adelante para que se forme una especie de curva en esa zona. Miren ahí, pero cuidado, miren aquí, hay que moverlo un poquito hacia el costado para que siga la idea de la estructura del pie, ¿ya? Está, y está, ahí está, muy bien. Y si queremos hacer más todavía, mucho más la idea de esta estructura, vamos a moverlo un poquito esto aquí, un poquito, para que sea redondeado. Lo movemos hacia el costado, ahí un poquito nada más, ahí, para que se note el redondeo. Y estos 3 puntos también de aquí, 4 puntos, también 4 puntos,
2, 3, 4. Los movemos hacia arriba, un poquito hacia arriba, para que se mueva y se sienta la redondez mucho más todavía. Ya está. Listo, ya está, muy bien. Ya está, muy bien. Lo hacemos. Ahora seleccionamos y escala. Un poquito más. Ya está. Está muy bien. Estos 4 puntos, a ver. Los levantamos un poquito más. Muy bien. Y listo, ahí está. Listo. Muy bien, ahí está. Ya está. Ahora sí, vamos a trabajar el Symmetric. Para trabajar esta zona, el Symmetric, vamos a aplicar el Symmetric. Vamos a ver Symmetric, y aquí vamos a trabajarle el del Symmetric, que no sea en Z, recuerden que sea en X. Quitamos Z, colocamos X y luego el mirror. Vamos a trabajarlo. El mirror, ahí está, muy bien, miren. Ahí está, perfecto. Ahí ya tenemos ya la estructura de del pie, la pierna y el torso. La pierna y el torso. Luego hacemos el brazo de esta manera, con esta misma estructura. Le podemos colocar el Turbo Smooth para ver cómo se ve redondeado ya. Le colocamos el Turbo Smooth y miren ya redondeado, como se nota ya la estructura de esta figura. Miren, bastante interesante. Debemos redondear un poco algunas partes, pero está muy bien trabajado. Listo, está